Pancho Iguada, y tiene que ver con las famosas recetas digitales. No sé aquí en la mesa si les ha pasado a ustedes lo mismo que me pasó a mí, pero llegan infinidad de mensajes preguntándonos. Sí, me lo aceptaron. Ah, ¿Viste? bueno, bien. Porque dijeron que ahora para los estudios lo iban a aceptar. Para los estudios sí, pero no para los medicamentos, solamente prorrogaron para los medicamentos y para enfermedades crónicas. A ver, ponenos un poquito en autos con esto, Marian, porque bueno, la verdad hubo que hay muchas idas y vueltas, ¿no? Sí. Bueno, al final el lunes dijeron que no se usaban más eso que nos había facilitado tanto en el tiempo de pandemia, el hecho de, bueno, poder ir al médico o poder comprar un medicamento con una foto y mandarla por WhatsApp. Bueno, eso no se podía más, de un día para el otro no se podía implementar. Bueno, resulta que hubo muchas quejas, entonces hicieron una prórroga justamente para las enfermedades que son crónicas, por ejemplo, el asma, la demencia, el Alzheimer, el cáncer, donde vos tenés que repetir esa medicación todo el tiempo y, bueno, sería un incordio total tener que hacerlo de manera digital y con una valoración digital. Lo raro y lo increíble es que hay una ley que está sancionada por las dos cámaras, pero que no está reglamentada. Una ley que nació en 2020, hace 3 años que existe la ley, hace 3 años que podrían haber empezado a implementar este sistema, que es un sistema de registro de firmas digitales para los médicos, para que las farmacias cuando reciben, digamos, esa receta sepan que fue la primera vez y que será la primera vez que sea usada y no puedas utilizarla en varias farmacias. Hay todo un software que tiene que ir desarrollándose, que tiene tiempo de desarrollo, pero tenían 3 años para hacerlo, pero no lo hicieron, no reglamentaron esta ley. O sea, lo que falta es la reglamentación. La ley está aprobada por ambas cámaras. Exacto, aprobada por ambas cámaras. O sea que cuando vos decís que no lo puedan usar en varias farmacias, lo que consideró el Ministerio de Salud es que vos, esa copia que te daba un médico, ibas a una farmacia y después te ibas a otra con la misma copia. Exacto, podías hacerlo si querías, porque no había un código de barras como debería haber, digamos, en un software, digamos, reglamentado, ¿no? Que es algo. Algunas de las obras sociales lo pueden hacer, lo han logrado, lo han implementado, pero no está generalizado eso y tendría que haber tenido un desarrollo en estos 3 años. Ahora, toda esta información que nos está dando muy bien Mariana, digo, no le ha llegado en general a las farmacias, a los médicos. Hay una desorganización. Yo he hablado con varios médicos en el día de hoy, muchos de ellos muy enojados también con las obras sociales porque le dicen otras cosas diferentes a lo que informa el Ministerio de Salud, que también lo informa mal. Vamos a hablar con María Isabel Reynoso, ella es presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, nos ha dicho una gran introducción Mariana Arias, pero quiero que terminemos de llevarle un poco más de claridad a la gente en tantas preguntas que nos están llegando en este momento y sobre todo saber si ustedes en las farmacias tienen esta información también, si cualquiera de nosotros llega con una receta digital para comprar en este caso un medicamento por una enfermedad crónica. Sí, nosotros claramente la tenemos la información. Si nos retrotraemos a lo que fue en marzo del 2020, nos pusimos como objetivo desde la Confederación Farmacéutica Argentina y todas las farmacias del país garantizar en un contexto de ASPO que ningún argentino se quede sin acceso al medicamento. En un momento donde la única manera posible y legal era tener una receta realizada por un médico, por un odontólogo de puño y letra, porque no existía ninguna normativa en la República Argentina que diese validez a otra receta. Entonces, en aquel entonces el Ministerio de Salud saca la resolución 696 para poner o darle un viso de legalidad entre comillas, habilitando todos los canales posibles para que el paciente que en ese momento, que era ASPO, no se podía mover de su casa. Había médicos que por su edad o por al principio de la pandemia no estaban, digamos, en actividad y los pacientes necesitaban tomar o continuar con sus tratamientos para diferentes patologías o nuevas patologías que surgían. Pero después en el año 2020, en julio, comienza el debate en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y se promulga en agosto del 2020 la ley de prescripción con firma digital o electrónica y teleasistencia, porque tampoco estaba reglamentado que un médico te podía atender como estamos nosotros ahora,
¿sí? A través de una pantalla. Sí. Se hicieron varias reuniones en el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual la Confederación Farmacéutica participó junto con entidades médicas. Lo que pasa es que la reglamentación tiene bastantes aristas, porque tiene que cuidar que en el caso de medicamentos, sean medicamentos aprobados por la autoridad sanitaria, que no entren por las fronteras medicamentos no aprobados. En el caso de las prestaciones médicas para teleasistencia también tiene que ver que la virtualidad, que vos te puedas conectar con un médico o con una persona que se dice médico de Estados Unidos o de otro país. Claro, o sea, está bien. Tiene varias aristas, pero en el caso de las recetas, la propia ley, que es la 27553, tiene bastante detallado. Cuando digo bastante detallado es cuáles son las características que tiene que tener una receta, las medidas de seguridad de los software. Hubieron muchas obras sociales que lo desarrollaron. Y otras que están en desarrollo. Nosotros sabíamos que esta resolución, que había sido ni siquiera para la DISPO, porque todo estaba centrado en un contexto de emergencia y de cuarentena estricta, en algún momento se iba a revertir. Y lo que sí tuvimos fueron muchos débitos de las obras sociales que no nos pagaban las recetas después, porque les faltaba la leyenda COVID. O sea que esto sabíamos que en algún momento se iba a derogar, porque al salir del ASPO ya no tenía validez, digamos, la norma. El tema es de un día para el otro, ¿no, Marisabel? Claro, en realidad el 95% de las recetas que nosotros ya tenemos y de los software que están desarrollados, el médico ¿sí? Entra a un módulo que se llama módulo de prescripción digital, puede tener la firma digital o si no lo puede hacer con firma electrónica. Lo que hace es prescribir la receta y la levanta a una nube. Y cualquier persona viene a la farmacia con su DNI y si tiene obra social con su carnet, nosotros los farmacéuticos la bajamos y la dispensamos. Eso lo hacen ustedes, perdón, tengo un punto ahí. Eso ustedes lo hacen, no es que el médico me lo tiene que pasar a mí y yo lo tengo que llevar a la farmacia. No. El médico lo sube a la nube. Levantan la receta en una nube, el paciente o el tercero o el familiar va a cualquier farmacia, elige la farmacia que quiera y el farmacéutico, cuando el paciente viene con su documento y con su carnet, nosotros bajamos todas las prescripciones que tiene y las podemos dispensar. Eso se hace hoy en la República Argentina bajo la norma que es la ley, que si bien, como decían ustedes, está sin reglamentar, la letra de la ley es bastante detallada. Tanto los médicos como los farmacéuticos sabemos que tiene que tener básico una receta, tiene que tener el nombre, digamos, de la droga, tiene que tener el diagnóstico, tiene que tener la edad, el sexo. A ver, son las normas básicas para una prescripción y los farmacéuticos obviamente que sabemos cuáles son las características. Así que esto se está haciendo. Esas recetas están vigentes y van a seguir vigentes porque la ley nacional está vigente. Más allá de que falta algunos detalles de letras finas. Claro, en esto que marcaba Mariana. Y el tema, además del registro de las firmas, ¿no?, digitales de los médicos, que, digamos, eso tendría que implementarse. ¿Existe? ¿Los médicos en general tienen una firma digital validada en algún lugar, en algún registro de firmas? Sí, existe la firma digital que antes se sacaba en el Ministerio, creo que era de modernización, y lo que sí tienen que sacar es un sello de competencia donde dice el nombre, apellido, la matrícula que se le otorga a su colegio médico, o también pueden usar la firma electrónica. Si no tienen firma digital, otorgado por el Ministerio de Modernización o por diferentes entidades, hay universidades que la otorgan. Pero bueno, en el contexto pandemia era muy difícil que los médicos pudiesen ir masivamente a sacar la firma digital y se habilitó el mismo módulo con firma electrónica. Todo eso sigue vigente. Esto está. Eso, todas las prepagas que tienen desarrollado los módulos, la obra social de los jubilados, el PAMI lo tiene desarrollado, eso no le cambia nada para un jubilado. Ahora, la ley también prevé, porque se trata de salud, que se pueden hacer recetas manuales. Supongamos que el médico está en un lugar donde no hay conectividad o que esté en un lugar con conectividad, se le caiga la conectividad, la ley prevé que lo puede hacer en forma manuscrita como era antiguamente. ¿Y después qué hace con eso?
Con eso viene el paciente a la farmacia. Ah, directamente como antes, a la antigua, claro. Pero entonces, ¿qué faltaría para, digamos, estos 3 meses? ¿Qué tiene que pasar estos 3 meses hasta el 28 de febrero? En realidad, digamos, lo que se hizo es decir, bueno, a las obras sociales, sí, estuvimos tanto tiempo, si aparece, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad crónica y su médico se fue de vacaciones, o en esta época también hay pacientes que son de la ciudad de Buenos Aires, pero se fueron a pasar las fiestas a la costa o algún lugar del interior del país y no tienen otra modalidad, bueno, las farmacias las vamos a aceptar. Porque así como no dejamos a nadie sin medicamentos en el año 2020, cuando no había ninguna norma y lo hicimos igual, nos parece que también... ¿Pero solo para las enfermedades crónicas, María Isabel, o para el resto también? Sí, en el resto prácticamente no tenemos esas recetas, porque estas recetas que se dejan de usar son las que el médico la hace manual y saca una fotocopia o saca una foto. Una foto, esa es la que queda sin vigencia. La otra, que es la receta digital, que la viene haciendo el médico, que el médico que ya ingresa normalmente a su módulo de prescripción, ya tiene usuario, contraseña, la viene haciendo hace prácticamente 2 años. Esa la levanta una nube y el paciente viene sin la farmacia. Ha sido clarísima. Eso sin vigente. Perfecto, ha sido clarísima, María Isabel. Te agradezco muchísimo. Bueno. Un beso grande. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, nos vamos a meter con el tema político.